Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso viendo este pasaje de Juan 5, 3b al 4. Y bueno, resulta que las versiones modernas no tienen ese pasaje porque eh, el texto que ellos están traduciendo es el texto de Nestlé Aland. Ese texto de Nestlé Aland se basa en lo que se llama la crítica textual con su metodología ecléctica. Ellos toman lo mejor, según consideran ellos, lo mejor de cada manuscrito y ese es el texto. Entonces pueden tomar de aquí, pueden tomar de allá, pueden tomar de aquí. Entonces al final el resultado es un texto como reconstruido, hipotético, que no está presente en ningún manuscrito, porque está hecho de pedacitos de varios manuscritos. Es como armar un rompecabezas de distintos rompecabezas, ¿verdad? La imagen que queda es como un mosaico. Ahora bien, resulta que en este pasaje en particular sí hay concordancia de cuatro manuscritos alejandrinos importantes, que es el papiro 66, el papiro 75, el códice vaticano y el códice sinaítico. Entonces, los primeros dos son del siglo III y estos últimos dos son del siglo IV. Siglo III y siglo IV, o sea, no hay manuscritos más tempranos al siglo III, no hay manuscritos del siglo I ni del siglo II, sino del tercero en adelante son los papiros que hay. Entonces, eh, eh, cualquier persona puede decir, bueno, pero si no están presentes en los manuscritos más antiguos, ahí terminó la discusión. Pero allí no termina la discusión, mis hermanos. Y les voy a explicar por qué. Porque el, el texto que tienen los manuscritos alejandrinos, ese texto es un texto bizantino modificado, para comenzar. De esto vamos a hablar en el próximo video, así que no se lo pierdan. Aunque los cuatro estén puestos de acuerdo y aunque sean del siglo III y siglo IV, resulta que hay evidencia que apunta a que esos cuatro manuscritos alejandrinos antiguos son textos bizantinos modificados. Y el otro asunto es que eh, muchas veces las personas dicen que estos cuatro manuscritos, los dos papiros y estos dos unciales o mayúsculos griegos, eh, que son los más confiables, que por ser antiguos son los mejores. Y se usan esos adjetivos mejores, antiguos, más confiables. Los manuscritos más confiables y más antiguos no tienen ese pasaje. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ver en este video qué tanto discuerdan estos cuatro manuscritos, qué casualidad que aquí están puestos de acuerdo. Vamos a ver qué tanto discuerdan justo en este capítulo, solo en un capítulo. Y después vamos a ver el asunto ese que les digo en el siguiente video, que tiene que ver con de qué estás hablando, que los manuscritos alejandrinos son bizantinos modificados, estás loco. No, no estamos locos. Las muchas letras me han vuelto loco, como le decían a Pablo. No estamos locos, ¿verdad? Estoy aquí para presentar la evidencia y que ustedes puedan tomar la mejor decisión delante de Dios, ¿verdad? Que ante Él es que vamos a dar cuenta de esta corta vida. Así que vamos a presentarles el texto, vamos a volver a leer algunas partes interesantes y después vamos a ver qué información podemos recabar
de estos 4 papiros. Así que acompáñenme. Bueno, así que les presento mi traducción del texto griego del Nuevo Testamento griego según la familia 35. Pero como todo buen nerd, tengo aquí más información de lo que cualquier persona podría necesitar probablemente. Entonces, antes del Evangelio de Juan, he colocado lo que he llamado manuscriptología del Evangelio de Juan y lo vamos a leer. Dice, el Nuevo Testamento griego fue escrito en griego koiné. Existen unos 1500 a 1800 manuscritos griegos de texto continuo que contienen el Evangelio según Juan. Un poco más o un poco menos, dependiendo del pasaje y del capítulo. Estos manuscritos son la evidencia primaria del Nuevo Testamento griego. Así que hay de unos 1500 a unos 1800 manuscritos griegos para el Evangelio según Juan. Y esa es la evidencia y de ahí donde vamos a sacar, hemos sacado el texto. El texto griego no se saca de los manuscritos latinos, tampoco se saca de las citas patrísticas. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia primaria disponible. Esto tampoco se saca de los leccionarios. ¿Por qué? Porque los leccionarios, las citas patrísticas y las versiones latinas, antiguas, Vetus Latina o cualquier otra versión en cualquier otro idioma antiguo, todos ellos, se basaron en los manuscritos griegos. Es decir, eh, eh, el, el Evangelio de Juan fue escrito en griego. Y, y bueno, está el documento en griego que fue copiado a mano. A través del copiado a mano surgieron diferencias, porque si yo me pongo a copiar un documento, como ser humano es normal que uno se equivoque, pero no todos cometen la misma equivocación. Ojo, no todos se equivocaron en la misma palabra, ¿sí? Claro que las equivocaciones se fueron, que podían ser cosas muy, muy minúsculas o cosas de estilo que no cambiaban el sentido. O pudo haber sido algo que cambió el sentido. Por ejemplo, uh, saltarse una oración o un pasaje una buena cantidad de letras eh, que le cambiaba el sentido al párrafo y al mensaje que se está brindando. Entonces, las variantes se fueron copiando y se fueron desarrollando líneas de transmisión textual. Claro que no todos cometieron el mismo error, pero también, así como hubo escribas que se equivocaban más porque eran irresponsables, así también hubo escribas que se equivocaron menos porque eran responsables, tomaban su tarea delante del Señor como algo así debido a muerte. Entonces, así como hay gente que descuidada, hay gente obsesiva, ¿verdad? Entonces, dentro de esas líneas de transmisión está la familia 35. Entonces, ya que tenemos manuscritos griegos, no hay necesidad de basar nuestro texto en otras fuentes. Y eso es lo que estamos diciendo en este primer párrafo. Ahora, ahora aquí hablo de la familia 35. Dice, la palabra preservada está basada en el texto griego del Nuevo Testamento según la familia 35. La familia 35 es un grupo de manuscritos griegos que constituyen la mejor línea de transmisión textual para el Nuevo Testamento. Se caracteriza por ser tanto independiente como antigua y por tener un perfil y un arquetipo definido de manera empírica para los 27 libros del Nuevo Testamento.
Existen unos 226 manuscritos de la familia con el Evangelio de Juan, los cuales están listados abajo. Y esta es la lista de manuscritos. Si ven, son números. Cada número, por ejemplo, aquí el manuscrito 18 es un manuscrito grueso. Usualmente son de 200 a 300 páginas. Y, y bueno, está el manuscrito 35, de quien toma nombre a la familia. Está el manuscrito 55 y así. Son 226 manuscritos para Juan que son parte de la familia. ¿Cómo se sabe que son parte de la familia? Se sabe que son parte de la familia porque tienen variantes en común que no aparecen en los demás manuscritos bizantinos, ni alejandrinos ni bizantinos. Son variantes que son propias de la familia. Y así es como se identifica. Es como un código de identificación. Ahora, vamos a saltarnos esto de la familia y ustedes pueden leerlo. Y también nos vamos a saltar mi discusión de la masa bizantina. Y nos vamos a ir en directo a los manuscritos alejandrinos, que de eso se trata el video. Los manuscritos alejandrinos. Las versiones modernas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia textual, la NBI, la NTV, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, incluso la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, están basadas en variantes que aparecen en manuscritos de tipo alejandrino. Entonces, en todas estas, ustedes se van a fijar que estos dos pasajes, perdón, que estos dos versos, el Juan 5, 3b y 4 no están, o si están, tienen una nota al pie que dice que no están en los mejores y más antiguos manuscritos. ¿Por qué? Porque ellos se basan en manuscritos de tipo alejandrino. Pero estos, a pesar de ser los más antiguos, porque sí lo son de baja calidad. Discuerdan entre sí y son escasos. Entonces, ¿cuántos manuscritos griegos hay en total para el Evangelio de Juan? A ver si están poniendo atención. El total de manuscritos griegos de texto continuo son de 1500 a 1800. ¿Cuántos son propios de la familia 35? Habíamos hablado 226. Ahora vamos a hablar de cuántos son de esos 1500 a 1800, que cuántos son alejandrinos. Existen solo dos manuscritos alejandrinos de categoría 1, según la clasificación brindada por Bárbara y Kurt Aland, que tienen Juan de manera completa. Les repito eso porque es muy importante. Solo hay dos manuscritos alejandrinos de categoría 1 que tienen a Juan de manera completa, que son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Entonces, aquí la clave es categoría 1. Entonces, eh, Kurt Aland, que es uno de los grandes críticos textuales del siglo pasado, él estuvo presente para las dos ediciones modernas, críticas, de mitad de siglo, finales de siglo, que es Sociedad Bíblicas Unidas y Nestlé Aland, Nestle Aland. Él formó parte de los dos comités. Comités estaban formados por 4 o 5 personas. No eran las mismas, pero él estaba en ambos comités. Y entonces el texto resultante de los dos comités es el mismo texto. Sociedad de Bíblicas Unidas tiene el mismo texto
griego, palabra por palabra, que Nestlé Aland. La diferencia es que la edición de Nestlé Aland eh, contiene más variantes al pie de página y la de Sociedad Bíblicas Unidas contiene menos, pero contiene más información para cada variante. Y entonces, bueno, aquí atrás tengo los dos. Déjenme ver si se los muestro. Entonces tengo este. Aquí este es el, bueno, no sé si sale al revés o al derecho. Creo que no le di vuelta a la imagen. Ahí dice, ¿ve? Nestlé Aland. Nuevo Testamento, griego-español. Y, y entonces aquí adentro dice a la edición 27, dice Bárbara y Kurt Aland. Ahí son dos. Johannes Karavidopoulos, Carlo, Carlo María Martini y Bruce Metzger. Entonces, todos estos son de peso en crítica textual. ¿Verdad? Barbara, la segunda esposa de Kurt, ella trabajó con él durante todo el tiempo y heredó, digamos, el trabajo y lo siguió trabajando. Ella no sé si ya falleció, creo que ya se retiró. Si vive hasta estar en sus ochentas o noventas, probablemente. Johannes Karavidopoulos, este señor, bueno, creo, se lo voy a, debí de haber tomado una foto y enseñársela, pero bueno, estamos, estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, este señor Karavidopoulos, él se quejó de que no le hacían caso. Cuando lo entrevistaron después de pues, publicar, de bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él siendo griego, él defendía el texto ortodoxo, que está basado en manuscritos bizantinos. Entonces decía, bueno, pero no se logró pues meter variantes bizantinas, ¿verdad? Porque Kurt Aland, que era la fuerza potente para estas dos ediciones, él estaba en contra de las variantes del texto bizantino. Él decía, manuscrito bizantino, cero a la izquierda. ¿Por qué hablo de esta forma? Porque es que él clasificó los manuscritos en cinco. Categoría uno siendo la mejor y la 5 siendo la última. En la categoría uno puso él manuscritos que presentaban un texto alejandrino puro. La categoría 2 manuscritos que presentaban un texto alejandrino, pero no era un texto puro. Era un texto que él llamó egipcio. Categoría 3 puso a todos los mixtos. Categoría 4 al códice Besa con el texto occidental. Y claro, la categoría 5 fue los manuscritos bizantinos. De ese número de 1500 a 1800 manuscritos griegos, eh, de ahí le van a restar los que vamos a ver. Y es una masa de información que lamentablemente se ha puesto a un lado para hacer estas ediciones. Ahora les estaba hablando de los editores. ¿Verdad? Carlo María Martini, él fue un cura católico, arzobispo, y él era el principal del Instituto Bíblico Ponciano, es decir, o pontificio, ¿verdad? Siempre me equivoco con esa palabra, pero tiene que ver con asuntos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, ese instituto estaba al control de lo que es el texto y las doctrinas y la enseñanza y ese tipo de cosas. Entonces, sí, habían editores de Europa y de Estados Unidos. Habían editores
protestantes, disque protestante y católicos. Hasta cierto punto es un texto, digamos, como ecuménico. Sin embargo, está basado en el método ecléctico. Entonces, ellos tenían que ponerse de acuerdo en cada variante y claro, no siempre todos estaban puestos de acuerdo en todo. Aún usando el método ecléctico, no estaban pues, aún siendo ellos expertos en su área, todos expertos en su, no estaban puestos de acuerdo siempre. Entonces, aquí en esta otra, que es el Greek New Testament de Sociedades Bíblicas Unidas, aquí está clasificadas las variantes en según qué tan puestos de acuerdo estaban, ¿verdad? Una variante A, que todos estaban puestos de acuerdo. B, C y D. En la D había duda. No estaban ellos seguros. ¿Por qué no estaban seguros? Porque habían unos que estaban seguros y habían otros que no estaban seguros de cuál era la variante. Entonces no pudo haber consenso. Entonces, ellos le ponían al pie de página, digamos aquí, para estas dos variantes en Mateo capítulo 6, sale una B, sale una B. Ya ven, por eso no hay que improvisar al grabar videos. No sale la información que uno quiere. Entonces, entre corchetes clasifican ellos el tipo de variante. Si es confiable, que todos estaban puestos de acuerdo, o si era una variante tipo D. Por ejemplo, aquí en Mateo 6:15 hay una variante tipo D que ellos no están seguros, ¿verdad? De que si esa es la que pusieron o si es la que sale en la nota al pie de página. Bueno, pero aquí están puestos de acuerdo los cuatro manuscritos principales y los editores, ¿verdad? Del texto ecléctico. Así que nos vamos a regresar al asunto este de la lectura que estamos haciendo. Ok, hoy que ya comprendemos un poco mejor esto. Existen solo dos manuscritos alejandrinos de categoría 1, que son los importantes para ellos, según la clasificación brindada por Bárbara y Kurt Aland, que tienen de manera completa. Aquí la clave es completa. Ya les presenté que hay 226 manuscritos de Juan que pertenecen a la familia 35 que tienen el Evangelio completo versus solamente dos. Pero también hay más manuscritos alejandrinos. Los siguientes 7 manuscritos alejandrinos categoría 1 son de importancia textual, aparte de los dos mencionados arriba, aunque tengan solo algunas palabras de los siguientes capítulos. Aparte de los dos, que es el Sinaítico y el Vaticano, hay otros 7 para hacer 9 en total. Está el Papiro 5 con los capítulos 1, 16 y 20, es decir, algunas palabras de esos capítulos. El Papiro 22, que tiene los capítulos 15 y 16. El Papiro 28, que tiene el capítulo parte del capítulo 6. Y eso es todo lo que tiene. El Papiro 39, capítulo 8. Papiro 45, que es un papiro que es importante, contiene los capítulos 4, 5 y 10 y 11. El papiro 66, que es uno de los mencionados para esta variante, tiene los capítulos del 1 al 6. Capítulo 14 al 16, 20 y 21. Y el papiro 75, que tiene los capítulos del 1 al 15. Entonces el papiro 75 no tiene todo el libro de Juan.
En total, después de recabar, hay 9 manuscritos alejandrinos categoría 1 de importancia textual para Juan. La evidencia restante en los manuscritos alejandrinos categoría 1 es muy fragmentaria, o sea que hay otros categoría 1, pero no aportan. Por ejemplo, el papiro 52, que es importante porque es el más antiguo de todos. El papiro 80, el 90, el 95 y el 106. O son manuscritos de menor categoría. Por ejemplo, categoría 2. Bien. Ahora, el arquetipo de la familia 35 está definido para este libro. En contraste, existen 486 ocasiones de discordancia, concordia discors, en griego, de 1051 puntos de variación textual analizados entre los 9 manuscritos alejandrinos categoría 1 mencionados arriba. Según el aparato de The Greek New Testament According to Family 35, en su tercera edición. Entonces, hay 486 ocasiones de 1551. Hay 1551 sitios, voy a ver si saco el porcentaje. 486 entre 1051. De 46.2%. Entonces, se puede hablar de esta forma, ¿sí? El 46.6% del tiempo, estos 9 manuscritos no están puestos de acuerdo, ¿sí? O sea, que solo están puestos de acuerdo en el 53.8% del tiempo. Digamos, la mitad del tiempo están puestos de acuerdo y la otra mitad no. Y esa, mis hermanos, es la cruda realidad de los manuscritos más antiguos. No están puestos de acuerdo. Y ese es un problema serio porque es un problema de calidad. ¿Por qué no están puestos de acuerdo si están más cercanos a la fuente? Esto es serio, muy, muy serio. ¿Por qué si son los más antiguos, son los que discuerdan más entre sí? ¿Por qué razón? La concordancia de los manuscritos de la familia 35 típicamente es de un 98-99%. Pero la concordancia de estos manuscritos es de la mitad. La mitad del tiempo están puestos de acuerdo y la otra mitad del tiempo no lo están. Son manuscritos que son escasos. Solo hay 2 que contienen todo el libro de Juan. Hay ciertas porciones a donde hay más papiros que tienen texto, pero entre más papiro le mete uno, más discordancia hay presente. Entonces, ¿por qué razón si estos papiros, estos textos antiguos del siglo III y IV, por qué razón si están cerca de la fuente? Porque la lógica es esa. Ah, pero si son los más antiguos, son los mejores. No, hay que ver si son los mejores. ¿Sí? Hay que ver, la calidad no se mide por la antigüedad, se mide por la calidad de copiado. Por ejemplo, yo soy un escriba. Entonces, ¿cuál es mi tarea como escriba? Copiar. A mí se me presenta un texto, lo pongo a mi mano izquierda, tengo el cuero aquí ya con las líneas hechas, tengo la tinta con la pluma, ¿verdad? Miro 2 o 3 palabras y las copio. Las siguientes 2 o 3 y las copio. El trabajo del copista es copiar lo que está leyendo, no hacer crítica textual, no cambiarle al texto, ¿no? Ellos
Su trabajo era copiar el texto. Entonces, parte de las discordancias es que eh, los escribas alejandrinos cometían errores ortográficos y gramaticales. Y la otra parte de la discordancia es que ponían unas palabras primero y otras después, ¿sí? Y la otra es que se saltaban palabras. Miren, yo les digo, esas tres características, o si fuera alemán sería así, ¿verdad? Esas tres características, saltarse palabras, escribirlas mal, transponer palabras, esas tres características son características de disléxicos. Entonces, yo pienso que muchos de ellos querían hacer bien su trabajo, pero no lo hacían porque eran disléxicos. Esa es parte de la explicación. No estoy diciendo que todos eran disléxicos. Estoy diciendo que es probable que algunos de ellos fueran. O tuvieran problemas de visión, pero no es tanto los problemas de visión, porque si tienes problemas de visión, te dedicas a otras cosas, no a copiar textos. Eh, pero a lo que voy es que no eran los manuscritos alejandrinos, no son, dije, no son textos de calidad de copiado. Al contrario, son textos que tienen muchas variantes porque tienen muchos errores. Ya les dije por qué. Y la otra razón es una razón que tiene que ver con la localidad. Estos manuscritos son de una localidad, Egipto. No hay papiros en el resto del Mediterráneo. Mis hermanos, no hay papiros de Jerusalén, ni de Antioquía, ni de Asia Menor, ni de Éfeso. No han sido encontrados papiros en la península griega, ni en Italia, ni en Francia, ni en España. ¿Por qué razón? Porque ahí llueve y los papiros no soportan los cambios climáticos. La lluvia, el hongo, rápido, se deterioran rápido. El papiro es de un papel que es más delgadito que un papel bond, de los que usamos hoy en día. Es delgadito como papel cebolla, ¿sí? Entonces no duraba mucho. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Copiarlo y copiarlo y copiarlo y copiarlo porque con el uso se desgastaba. Entonces, si ya tienes un texto fielmente copiado, botas el otro, porque el otro está a punto el papel ya está a punto de desaparecer la tinta y todo. Entonces, al botarlos en las arenas estériles, secas, calientes a 50 grados Celsius de Egipto, estos papiros egipcios que se botaban, porque ahí los encontraron en basureros, ¿sí? Pero obviamente no todos. Pero el 40% los encontraron en un basurero en Oxirrinco, ¿sí? 40% de todos los papiros del Nuevo Testamento, el 40%, todos son de egipcio, pero el 40% fueron encontrados en un basurero, ¿sí? ¿Por qué estaban ahí? Bueno, entonces, eh, lo botaban los basureros ahí, como un predio municipal, entonces venían, lo botaban. Pero lo botaban en la arena y en Egipto hay regiones de Egipto donde nunca ha llovido. No me lo van a creer, pero nunca ha llovido. Nunca. Ni en verano ni en invierno, nunca ha llovido. Entonces, claro, estos pedacitos de papel, de papiro, quedaban bien conservados a través del tiempo. Pero como son de una sola localidad,
no representan el estado del texto para ese tiempo, para el resto de las localidades. Esto es importante. Como los papiros, sí, es cierto, son los más antiguos, los textos más antiguos del Nuevo Testamento, pero son altamente discordantes, tienen errores ortográficos, salta y transposiciones, pero, pero como son de una localidad, no representan, no representan el texto en el siglo tercero. Pero ¿qué pasa? Entonces la crítica textual dice, bueno, si no concuerdan es porque el texto nunca concordó desde el principio. O sea que a Juan o el supuesto escritor, o supuestamente Juan, escribe el Evangelio de Juan y lo copiaron tan mal que habían tantas variantes en el siglo segundo y tercero, porque así es como se ven los papiros de Egipto llenos de variantes, de equivocaciones, de errores. Entonces, la crítica textual dice, no, en el siglo segundo y tercero el texto era líquido, no era un texto firme, sólido. Entonces dicen, bueno, en el siglo tercero y cuarto, particularmente el cuarto, el texto se solidificó como bizantino. Pero dicen, no, ese texto bizantino es manipulado. Y recuérdense, estamos hablando, pienso yo, todavía de Juan 5, 3 y 4, ¿verdad? Para que no se olviden de cuál es, que yo no me olvide de cuál es el tema. Pues bien, eh, la crítica textual no confía en los manuscritos bizantinos, aunque sean la mayoría, porque ellos dicen que antes del siglo cuarto, en el siglo segundo y tercero, el texto era líquido. Pero es que ellos solo se están basando en los manuscritos de Egipto, no del resto. ¿Y por qué es importante Egipto? Ok, vamos a ver. ¿Cuántos apóstoles sale en el libro de Hechos que fueron a Egipto? ¿Hacia dónde fueron los viajes misioneros de Pablo? Las dos cartas de Pedro, que la crítica textual dice que la segunda es pseudoepígrafa, pero no es así. Las dos cartas de Pedro, ¿a dónde fueron enviadas? ¿Egipto o Asia Menor? Entonces, como ven, Egipto no tuvo visita apostólica. Y si ustedes ven los serios problemas de las iglesias que fundó Pablo, pueden ver cómo rapidito las cosas se deterioran. Y si no, vean primero y segundo de Corintios, en qué situación estaban. O en Galacia, en qué situación estaban, que Pablo les tuvo que corregir el evangelio y muchas cosas más. ¿Sí? O clarificar el evangelio. Pero Egipto estuvo sin papá y mamá. Egipto estuvo como un niño así. Nadie lo cuidó. ¿Sí? También en Egipto, a Egipto no llegó ninguna carta. De Egipto no salió ninguna carta. Digamos, la carta a los colosenses estaba en Colosas. La que llegó estaba en Colosas. Y desde donde Pablo le escribió, él conserva una copia. ¿Sí? Digamos, la carta a los Efesos estaba en Efesios. Y todavía al finales del siglo primero, ahí estaba y la gente podía ir a consultarla. ¿Verdad? Eh, eh, pero en Egipto, a Egipto no llegó ningún autógrafo, ni fue escrito de ahí ningún autógrafo. Ya van dos. Número tres. En Egipto no se hablaba el griego. Ah, no, pero ahí estaba Alejandría. No, sí, sí está bien. Pero el pueblo no hablaba griego, hablaba copto. Entonces, el Nuevo Testamento fue traducido al copto en el siglo, no sé, tercero, cuarto, quinto. Y hay algunas versiones coptas que son bien antiguas.
Hay un pasaje en el cual un centurión rescata a Pablo de la turba de los judíos cerca del templo y está a punto de flagelarlo para sacarle información, ¿verdad? Como buen FBI o de la CIA, estaba a punto, estaba a punto de flagelarlo y Pablo le dijo, hey, o sea, puedo hablarle a la gente, ¿verdad? Entonces, el romano reaccionó y le dijo, ¿sabes griego? O sea, que Pablo se dirigió al centurión romano en idioma griego. ¿Sabe griego? Le preguntó. Yo pensé que eras de Egipto. Eso ¿qué nos dice? Y eso está en Hechos capítulo 21. Nos dice que los romanos sabían que los egipcios no hablaban griego. Y este señor se asustó de que Pablo hablaba en griego, porque él le dice, habla griego. Ah, yo pensé que eras un egipcio que se sublevó. Ah, y me dice, no, yo, nada que ver, yo soy romano de nacimiento. Nací en Tarso, pero soy romano de nacimiento. Y ahí le sacó el wild card, soy romano. Y entonces el centurión tuvo temor y tuvo miedo, porque le dijo, bueno, yo adquirí la nacionalidad romana por mucho costo, o sea, él había pagado por obtenerla, ¿no? Y Pablo dijo, bueno, yo nací con la nacionalidad, entonces no se podía hacer eso a un ciudadano romano. Pero eso lo que nos deja ver es que incluso en el tiempo de Pablo, Roma sabía que el pueblo de egipcio no hablaba en griego, sino que hablaba. Entonces, sí había una escuela en Alejandría y sí había una biblioteca grande en Alejandría. Y bueno, la gente culta, la gente de la corte, Ptolomeo y toda esa gente, hablaba en griego, pues pero la gente del pueblo no hablaba en griego. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas eran esclavos del pueblo. Entonces, hay ciertos errores que se pueden ver en el papiro 66, en el papiro 75, que son dos de los que estamos hablando acá. Uno copiaba cada dos palabras, perdón, uno copiaba sílaba por sílaba y el otro copiaba, creo que letra por letra. Entonces, ellos dejaron errores de copiado de esas dos formas y por eso se sabe, o por lo menos no se sabe, pero se piensa, doctor Pickering piensa que ambos escribas del papiro 76 y el 75 no sabían griego. Ellos solo estaban copiando el texto, pero sin saber lo que decía. Entonces, tenemos esas características y hay más características de Egipto, pero entonces, como ven, aunque estos cuatro documentos antiguos estén puestos de acuerdo en esta variante, eso no significa que es el texto original. No significa eso. Porque es que los manuscritos alejandrinos discuerdan en un 50%. Discuerdan entre sí. No están puestos de acuerdo. Tienen errores de copiado. No son documentos de calidad. Y son documentos localizados a un área específica. Ahora les voy a presentar algunas tablas de las diferencias entre sí. Veamos aquí. Entonces, Concordia Discourse en Juan capítulo 5 en español. Esto está basado, este pequeño cuadro lo pueden hacer ustedes,
para cualquier capítulo de Juan o cualquier capítulo del Nuevo Testamento. Si ustedes tienen que decir, bueno, yo quiero saber qué tan discordante, qué tan discordante es el texto alejandrino, los manuscritos alejandrinos, perdón, para tal capítulo. Quiero saber cuáles son las diferencias traducibles al español. Pues aquí está el cuadro. Entonces, tenemos en la primera columna, tenemos el número, en la segunda, el verso, en la tercera, cuarta y quinta, variante uno, 2 y 3. Por ejemplo, aquí en el 5.1, el códice sinaítico dice una cosa y los demás dicen otra cosa. Para la número 3, por ejemplo, aquí el Vaticano dice una cosa y los otros tres dicen otra cosa. Por ejemplo, aquí en la número 7, el papiro 66 dice una cosa. B y 75 están unidos con otra variante y el sinaítico dice una tercera cosa. En estos 9 casos, no se sabe cuál es el texto alejandrino, porque dicen cosas diferentes. Aunque sean variantes menores que no afecten tanto el significado. Es un ejemplo para las variantes mayores, para que veamos que sí hay discordancia. Ahora, eso fue en español. En griego, que es lo que realmente importa, en griego tenemos 20 diferencias. En un capítulo que es el Evangelio de Juan. Capítulo 5 de Juan, hay 20 diferencias entre 4 documentos alejandrinos. Entonces, si ustedes quieren poner su confianza en esos 4 documentos alejandrinos, les toca a ustedes escoger cuál es el texto en estas 20 ocasiones. Y van a poder ver que el, el sinaítico está solo en todas esas que les puse ahí color amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ocasiones de las 20. El Vaticano está solo contra los otros 3 en 2 ocasiones. La combinación del papiro 75 y el Vaticano están solos en contra de los demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las 20 veces. ¿Por qué lo pongo acá con highlighting? Porque eh, eh, cuando ustedes estudien la crítica textual y el método ecléctico, ustedes van a ver cómo se sobreenfatiza la combinación del papiro 75 con el Códice Vaticano, como que si fuera lo mejor de lo mejor. Y no es así. No es así. Digamos aquí en los que están en color rojo, el Vaticano dice algo distinto al papiro 75. Y aquí en las dos que están en rojo. O sea, no es tan así. Por ejemplo, bueno, aquí hay otra combinación del papiro 66 con el sinaítico, pero creo que no lo puse en highlighting, pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Aquí está. Aquí están las del papiro 66 cuando está solo y correcto. Aquí el papiro 75 está solo estas 3 veces y no está con el Códice Vaticano. Entonces, si ustedes quieren depositar su confianza en, en los papiros y en los manuscritos alejandrinos, ustedes van a tener que escoger cuál es el texto, porque estos papiros, como discuerdan tanto, no permiten sacar un texto común, empírico, sin manipulación humana. En estas, no sé cuántos versos tiene el capítulo 5 de Juan, tendrá como
alrededor de 40 50. Pero en esos, déjenme, le le voy a consultar aquí. En esos, sí, 46, ¿verdad? 47. En esos 47 versos, en 47 versos, estos cuatro documentos no están puestos de acuerdo 20 veces. Lo que les digo, la mitad del tiempo no están puestos de acuerdo. Entonces, ¿qué les va a tocar a ustedes? Escoger ustedes el texto o dejar que otros se lo escojan por ustedes cuando estén en discordancia. Entonces, ¿quién soy yo para decir cuál es el texto divinamente inspirado? ¿Quién soy yo? Yo solo soy un ser humano. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí puse un pensamiento. Los manuscritos antiguos del siglo tercero y cuarto no son los mejores porque discuerdan constantemente, de tal manera que no se sabe cuál es el texto. Las variantes en las que concuerdan demuestran un origen común, pero no prueban que sea la variante original. Esto es porque el texto alejandrino es un texto bizantino modificado, que es de lo que vamos a hablar en el próximo video. Ustedes ven cómo hemos tomado el hilo y lo jalamos y casi se viene toda la prenda, toda la camisa. La vez pasada me puse una camiseta de algodón y entonces tenía un hilachita y la comencé a jalar. Se me descosió y, ay, ¿qué hago? Y, bueno, y esto es lo que estamos haciendo con este pasaje, ¿verdad? Que como los cuatro están puestos de acuerdo, la gente dice, bueno, la variante original es la omisión, pero no es así, porque la mitad del tiempo están puestos de acuerdo y la otra mitad del tiempo no lo están. El hecho de que estos cuatro estén puestos de acuerdo no te garantiza que sea el texto original. De lo que dice es que tienen un origen común y en eso se diferencian del texto bizantino, que la familia 35 es un tipo de texto bizantino. El texto bizantino contiene el pasaje de Juan 3b y 4. El texto bizantino es parte del texto bizantino, pero estos cuatro manuscritos no lo tienen. Entonces, hay que decidir por qué metodología nos vamos a guiar. Si yo me decido por una metodología empírica en la cual el observador, que está el investigador, el científico, que está viendo la evidencia, no mete las manos. Solo dice, este es el texto porque es el arquetipo bizantino. El texto común bizantino es tal y se deriva, se saca por la voz común de la mayoría. Estamos hablando de una mayoría, estamos hablando de un 95, 98, 99%, ¿sí? No mayoría de 50 más 1, ¿verdad? Entonces, el texto de la familia 35 sí se puede derivar de manera empírica y esa es la gran noticia. Que el ser humano, o sea, yo no tengo que decidir cuáles son las variantes, sino lo que yo tengo que hacer es decidir cuál es la metodología para identificar el texto. Si yo me voy por la metodología de la familia 35, bueno, el texto es el que existe en el mejor grupo de manuscritos bizantinos, en el mejor grupo de manuscritos griegos, en la mejor línea de transmisión textual. ¿A dónde está el texto? En la mejor línea de transmisión textual. Una línea de transmisión es un grupo de manuscritos. ¿A dónde no está? En la peor. ¿Y cuál es la peor? Los alejandrinos. Entonces,
Ahora, si toca el método ecléctico, ahí sí cada quien mete sus presuposiciones. Ya les conté, ¿verdad? Que a Johannes Paravidopoulos no le dejaron meter sus variantes bizantinas. El hombre terminó diciendo que, o sea, lo siento, pero hice lo mejor que pude. Entonces, si sos un hombre bizantino, vas a escoger variantes. Si te dan a escoger, no, metámosle variantes bizantinas. Si sos un hombre alejandrino, bueno, no, es que como son los más antiguos, no escojamos variantes alejandrinas. Pues. Entonces, ahí donde viene el sesgo, el sesgo. Lo que me gusta de la metodología de la familia 35 es que el sesgo se reduce al mínimo existente, porque se puede derivar un texto empírico, un texto real. No es un texto armado, hipotético, que supuestamente eso era lo que decía, pero no estamos seguros. O sea, es un texto que existe como tal en los manuscritos. Y bueno, vamos a seguir hablando de todas estas cosas en los siguientes videos. Espero que no haya sido muy largo. Necesito su retroalimentación, ¿verdad? Acabo de retomar este asunto de los videos, así que espero su retroalimentación. Y les pido que oren por el ministerio, ¿verdad? Para que la palabra de Dios corra, para que el reino de los cielos venga, para que Jesús venga. Él viene pronto, oremos para que Él venga. Y mientras tanto, pues seamos siervos fieles, ¿verdad? Que le traigamos gloria y honor en su venida. Así que eso es todo por hoy y los espero en el próximo video. Que el Señor los bendiga.